Hay experiencias hermosas que Dios puede hacer que ocurran cuando uno no puede ni siquiera imaginar. Y en esta semana están pasando muchas cosas interesantes para la gloria de Dios. Esperamos que en esta semana el Espíritu Santo pueda tocar cada corazón presente. Hay personas que han decidido entregarle su vida a Cristo Jesús. Y hay personas que han tomado su decisión firme y fuerte para la gloria de Dios. Me gustaría, si ustedes no se molestan, que pudiéramos cantar un himno en lo que esas personas terminan de prepararse. Hemos hecho cambio en la programación porque hay muchos que se quedan sin la bendición cuando se realizan los bautismos. Casi siempre se dejan para el final y entonces la gente se va. Se van sin la bendición. Así que entonces hay que atraparlo al principio para que no se queden sin la bendición. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Nos preparamos para cantar un himno. Se sabe, yo gozándome yo voy al hogar celestial. ¿Saben ese cantito? Muy bien, ustedes se lo saben también. Gozándome yo voy al hogar celestial. ¿Lo cantamos? Bien, y voy a dejarle que ellos lo canten con ustedes, porque si yo canto aquí, se arma un corredero y mejor dejemos eso así. Gustándome yo voy al lugar celestial, caminando. Gozándome yo voy a mi hogar celestial, caminando. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos,
Pedimos tu bendición sobre estas aguas para que pueda ser la tumba líquida donde nuestros hermanos puedan renacer a una nueva vida en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado Luis, mi apreciado hermano Luis y Ricardo, Edgar, han venido a entregar su vida como un testimonio público de su fe en Cristo. Por eso, como ministros del Evangelio, les bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, en esta hermosa noche estamos disfrutando de un milagro más del Espíritu Santo de Dios. 3 preciosas almas con las cuales Cristo murió han descendido a las aguas del bautismo para sellar su vida con Cristo y ser herederas del gran reino de la gloria cuando Cristo venga. Y en este momento los pastores listos la bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. 249, tal como soy de pecador. 249. Tal como soy.
Seguimos disfrutando de esta hermosa ceremonia bautismal, símbolo de la muerte y sepultura a una nueva vida en Cristo Jesús. En este momento está siendo sepultada en la tumba líquida esta joven, y conforme a su fe, el pastor Michel la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 261. Salvador, a ti me rindo. ¿Vemos? Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, Mediador, mi fortaleza, yo encuentro Cristo en mí, yo me rindo a ti. Muchas gracias. Tuvimos el gran regalo del Señor de ver hermosas almas descender a las aguas bautismales. Se trata del plan de salvación y Dios ofreciendo un regalo a todo aquel que lo hace. Un anuncio antes de continuar. El bus Tumamuerto a Chepo necesita ser movido del lugar, por favor. Los vecinos están pidiendo ayuda en eso. Así que vamos a agradecer la asistencia de los hermanos del bus Tumamuerto Chepo. Vamos a continuar con el servicio de adoración en esta noche. Invitamos al pastor Andrés Portes que nos acompañe para presentar la palabra de Dios en esta noche. Pensamiento en la palabra de Dios, el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Y gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que nos acompañan, y le damos muchísimas gracias también por todas las personas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y en esta hora le rogamos, querido Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Dios de Misericordia. Estamos leyendo cada noche Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículos 7.
hemos visto que Dios es misericordioso y piadoso, que Dios tiene misericordia y verdad, que Dios guarda misericordia a millares. Sin embargo, hoy y mañana debemos trabajar con una palabra peligrosa que aparece en el versículo 7. Y la palabra dice, y no tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es el malvado? El título de hoy es Malvado 1 y el de mañana Malvado 2. Esperemos que usted no sea ni el malvado 1 ni el malvado 2. ¿Qué significa malvado? Cuando usted lee el versículo 6 y 7 de Éxodo 34, recuerde que quien está hablando es Dios. Recuerde el tiempo y la ocasión. Recuerde que cuando usted hace una exégesis debe tomar en cuenta quién habla, qué dice, por qué lo dice, para qué lo dice, a quién lo dice y qué pasó cuando lo dijo. ¿Cuál es el marco histórico en que está ocurriendo el hecho? Dios está hablando como ¿Uno, dos? Ok. ¿qué le parece si oramos? Otra vez. ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por todo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por las almas que hoy se entregaron a usted y en este momento sus nombres han sido registrados en el libro de la vida. Querido Padre, denos el gozo y la alegría de ver a todas las almas presentes con sus nombres en el libro de la vida. Los que ya lo tenemos, bendito sea su nombre. Y los que no lo tienen, que hoy tomen la decisión de decir, hoy yo y mi casa serviremos a Jehová. Háblenos en esta hora, Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Se pueden sentar, gracias. Malvado 1. Cuando usted lee los versículos 6 y 7 de Éxodo 34, descubre que Dios cumple lo que le prometió a Moisés. Usted recuerda que en el capítulo 19, Dios se encuentra con su pueblo en el monte Sinaí y le describe al pueblo lo que él hizo en Egipto para liberarlos. Dios les llama a ellos que serán un pueblo especial y una gente santa, un reino de sacerdotes. Dios establece las reglas del juego con el pueblo y entonces habla con Moisés. En el capítulo 20, Dios anuncia desde la nube encima del monte los 10 mandamientos. El pueblo oye la voz de Dios. Y acto seguido Dios comienza a hablar con Moisés y establece una serie de leyes y ordenanzas y también asuntos que tienen que ver con el tabernáculo. En el capítulo número 32, Moisés sube para hablar con Dios porque en el 31 el pueblo cometió un gran pecado. En el 32 Moisés intercede delante de Dios en favor del pueblo y le dice, Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado y quiero que los perdones. Y si no, bórrame del libro que tú has escrito. Dios le responde, mira Moisés, al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Y así comienza la historia. En el 33, Moisés le dice a Dios, después de haber hallado gracia delante de Dios, le pide a Dios que él lo quiere ver. Yo te quiero ver, Señor. Dios le dice, mira mi hijo, si tú me ves, te cae muerto, porque cualquier ser humano que me vea, te cae muerto. Sin embargo,
mañana prepárate y ven y ponte detrás de esta roca tiene un hoyo. Yo voy a tapar el hueco con mi mano y cuando yo pase, dejaré que veas mis espaldas y yo voy a proclamar mi nombre. Al día siguiente, cuando Moisés y Dios se encuentran en el monte, Dios hace exactamente lo que le prometió a Moisés, proclamó su nombre. Y el Señor dice, Jehová, Jehová, de una manera muy estereofónica, lo dice 2 veces. Es bueno que usted sepa que Jehová significa yo soy el Dios siempre presente. Uno, dos. Jehová significa que siempre está presente. JHWH, yo soy el que soy. Yo soy, te ha enviado, le dice Dios a Moisés. Yo soy significa siempre estoy presente. En el versículo 15, Dios dice, este es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por todos los siglos. La frase con el cual se me recordará se define, se expresa, se aclara como ustedes deben conducirse, deben comportarse, deben entender y comprender que yo siempre estoy presente. Esté oscuro, esté claro, estoy presente. Estén arriba o abajo, estoy presente. Jehová significa yo siempre estoy presente. Todo lo veo. Luego de decirle Jehová, Jehová, el Señor sigue anunciando con su labio que Él es misericordioso y piadoso. Ya hablamos de la misericordia y hablamos de misericordioso y piadoso. Pero también añade que Él es misericordia y verdad. También hablamos de misericordia y verdad. Y luego dice que guarda misericordia a millares. Pasamos 2 o 3 días hablando de que guarda misericordia. Y entonces Dios sigue diciendo que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y entonces después de eso dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Veamos un poquito más lo que Él quiso decir con que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Dios dice que perdona. Vimos en una de las declaraciones que la palabra nasa, el verbo perdonar, significa que Dios toma los pecados suyos y los carga Él. Que Dios se echa encima el pecado suyo y el pecado mío. Que carga la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es un pecado que usted premeditó, que usted se preparó para cometer, que se tomó tiempo para prepararlo, un pecado que usted lo analizó, un pecado que usted estaba consciente que iba a cometer, un pecado armado, preparado, organizado por usted. Aún ese pecado, Dios lo perdona si usted lo confiesa. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 2, rebelión o transgresión. Es un pecado que usted comete cuando usted ya sabe que algo es malo y a usted le da la gana de hacer eso que es malo, aunque ya sabe que es malo. Si usted se lo confiesa a Dios, Dios también le perdona la transgresión. Bendito sea su nombre. Y número 3, el pecado significa que usted falló al blanco, que usted no atinó, que usted no está viviendo a la altura de lo que Dios espera, que usted no está logrando las metas que Dios espera de usted. Pero si usted le confiesa a Dios, Dios también le perdona ese pecado. ¿Qué significa que perdona? Significa que Dios carga el pecado suyo, que Dios lleva sobre sí el pecado suyo. Leímos en el libro de Isaías capítulo 38, versículo 17, echaste tras tus espaldas mis pecados. Leímos también en Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo Jesús, en el siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. El versículo 11 y 12 del capítulo 53 también repite que Él levantó y cargó y llevó sobre sus hombros nuestros pecados. En San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista señala a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios
que lleva, que carga, que toma para sí el pecado del mundo. En otras palabras, Dios decidió pagar el precio de nuestro pecado. Dios decidió colocar nuestros pecados en los hombros de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió para pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. ¿Quién es el malvado? Y aquí comenzamos. El malvado es el que no acepta lo que Dios ha hecho para perdonarle y para salvarle. El malvado es el que ya sabe y decide no hacer como Dios manda. El malvado no sabe que tiene un caso jurídico delante de Dios. Mire qué interesante es esta palabra cuando usted busca en el original. Malvado, en hebreo es rasha y significa malvado, significa impío, significa culpable. Oiga, qué interesante. El significado estricto de rasha se relaciona con el concepto de maldad o ser culpable. Es un término jurídico. ¿Por qué es un término jurídico? Porque Dios es el juez. Dios proveyó todo lo necesario para que usted se salve. Y si a usted no le da la gana de salvarse, papá le dice, no te preocupes, mi negro, nos vamos a ver en el tribunal. Y sigue diciendo, la persona que ha pecado contra la ley es culpable. El pecado es transgresión de la ley. Dios establece un código moral, Dios establece una constitución, y si usted peca porque le dio la gana y no acepta el pago que Dios hizo por su pecado, usted es un malvado. Usted tiene una cuenta con Dios. Mire qué dice la Biblia. Proverbios capítulo 28, versículo 4. Vamos rapidito. ¿Cómo aparece esta palabra en la Biblia? Rasha. Proverbios capítulo 28, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Los que dejan la ley alaban ¿a quién? A los impíos, mas los que la guardan, ¿qué hace? Contenderán con ellos. ¿Quiénes son los impíos? Rasha, los que rechazan lo que Dios proveyó, los que rechazan la voluntad divina, los que rechazan el plan de Dios, los que no aceptan la misericordia de Dios, los que no aceptan el perdón de Dios, los que intentan salvarse a sí mismos. Capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el rasha, el impío, el pueblo gime. ¿Cuál es la diferencia? Uno están con Dios, otros están con el mismo diablo. Segunda de Crónicas, capítulo 6,
encuentra que esta palabra también denota la categoría de personas que, habiendo cometido males, aún viven en pecado y están resueltos a seguir pecando. Pecaron, saben que pecaron, pero insisten y deciden seguir pecando en plena conciencia. No solo pecaron, sino que se dedican a pecar y promueven el pecado. Este es el sentido general del término raza. Y usted preguntará, ¿y cómo puede identificar el malvado? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Tienen que tratar con eso o no tienen que tratar con eso? A ver si o no. ¿Quieren descubrir al malvado? ¿Seguro? Entonces vamos a la Biblia. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire qué interesante. Recuerde, el malvado no acepta lo que Dios prometió. El malvado no acepta la salvación que Dios ganó. El malvado rechaza la misericordia de Dios. El malvado no quiere encontrarse con Dios. El malvado no quiere recibir gratuitamente la salvación que Dios le da. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. El bienaventurado no anda en consejo de malos, rasca en los consejos de los malvados. Número 2, el bienaventurado no se sienta en la silla de escarnecedores, donde se sientan los rascas, los malvados. Número 3, el bienaventurado no participa con los escarnecedores, pero el bienaventurado guarda la ley de Jehová. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 2, Salmo capítulo 10, versículo 4. Ponga cuidado, si por ventura, si por la gracia de Dios, ustedes suelen que tienen esos perfiles, entonces ustedes son alabados. Pero gloria a Dios que Cristo murió por los pecadores, derramó su sangre por personas como usted y como yo, que somos pecadores, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Usted puede pasar de ser un malvado, como era Pablo, y convertirse en un paladín de Dios para gloria de su nombre. Pablo perseguía a Jesucristo, perseguía la iglesia cristiana, encarcelaba a los cristianos, mataba a los cristianos, y cuando se encontró con Cristo, todo cambió. Ahora se convirtió en un paladín del evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 10, versículo 4, que dice el verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjense eso, el malo. El malo no busca a Dios. Capítulo 11, capítulo 10, versículo 13. Dice el verso 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo impedirás. El malo desprecia a Dios, el malo no busca a Dios. En mi vida me he encontrado con personas que han sido muy malas, extremadamente malas, y se llamaban ateos. Uno de estos casos, aquella persona cuando vivió en la cita conmigo, vino para mostrarme y demostrarme la razón de su ateísmo, de su rechazo a Dios, razón por la que no buscaba a Dios. Y cuando hablamos, me hizo su historia, cómo cuando era niño, abusaron de él, le hicieron mucho daño, y entonces se enojó y empezó a desahogar. Cuando terminó su historia, le escuché tranquila y calladamente. Cuando terminó su historia, le hice una pregunta.
Le dije, mi amigo, cuando estaban crucificando a Cristo en la cruz del Calvario, ¿quién estaba mirando la escena? Me dijo, bueno, me imagino que Dios y todo el mundo. Sí. Amigo, el pecado es un intruso en este mundo. Dios hizo arreglos para mantener segura a la raza humana, aunque la humanidad abrió la puerta para que el pecado entrara. Cuando el pecado entró, Dios no se alejó, se acercó. Se identificó tanto con el ser humano que decidió él cargar el precio del pecado humano. Vivimos en este mundo de pecado y de maldad. Muchas personas dan derecho legal espiritual al enemigo, aún contra sus propios hijos. Pero Dios siempre, siempre está presente para resolver la situación de cualquier caso. Seguimos hablando por la semana. Cuando terminó esa semana, empezamos una segunda semana. Y en la segunda semana me llamó la atención cómo aquel caballero pidió una Biblia. Yo nunca he leído la Biblia, me dijo, pero la quiero empezar a leer. El año siguiente, cuando llegué a ese país, me sorprendió al venir a la iglesia, con una sonrisa me dijo, quiero que sepa que en mi casa estoy haciendo el culto todos los días y yo estoy leyéndole la Biblia a mi familia. Yo dije, alabado sea el nombre de Dios. El pecado, querido, querida, el pecado es un intruso que le costó a Dios todo lo que tenía. Cuando la persona se convierte en malvado es porque no acepta, no recibe, no quiere todo lo que Dios ha provisto y todo lo que le ha costado a Dios. Por eso, número 1, el malvado no busca a Dios. El malvado desprecia a Dios. Salmo capítulo 11, versículo 5. Dice la Biblia, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios no quiere saber de la violencia. Dios no quiere saber que uno dañe al otro. Cuando la Biblia dice que se enciende la ira de Dios actúa para poner todas las cosas en orden. Es el interés de Dios que sus hijos vivan bien y felices. Es el empeño y el interés de Dios que sus hijos no tengan ninguna necesidad. Y usted dirá, ¿y entonces qué está pasando ahora? Está pasando ahora que el Señor Jesús, por su muerte en la cruz, ganó el derecho de establecer una gracia común y entonces instaurar una gracia salvadora. Ponga cuidado en lo que voy a decir ahora. La gracia común se conoce como justificación temporaria universal, justificación forense. Dios trata a todo el mundo como si estuvieran redimidos, justificados y salvados en Cristo Jesús. Se llama gracia común. El Espíritu Santo hace posible que en esta tierra de pecado y de maldad la gente pueda vivir. El Espíritu Santo detiene la ira de Dios contra el pecado y antes que venga el asolamiento y la destrucción, se abre un paréntesis para que usted tenga derecho a conocer la gracia salvadora y a través de Cristo Jesús alcance salvación y vida eterna. Pero tenga cuidado, porque esa gracia tiene un límite. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia común es un paréntesis donde Dios trata a todos como si todos hubieran recibido la gracia salvadora, como si todos hubieran aceptado a Jesús. Pero cuando esa gracia común termine y cuando esa gracia salvadora finalice, cada persona tendrá que vérsela por sí mismo con el Todopoderoso. Los que aceptaron a Cristo estarán cubiertos con la persona de Cristo. Los que aceptaron al Señor estarán vestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, porque lo que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Las personas que fueron bautizadas hoy, cuando Dios las mira, cuando Dios las ve, no ve a esas personas, ve a Cristo quien los cubre con su manto de justicia. Cristo murió en mi muerte para darme su vida. Por tal razón, cuando yo me entrego a Cristo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿qué dice Pablo? Con Cristo estoy
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted se entrega a Cristo, cuando usted es bautizado, entonces comienza Cristo a vivir en usted. Cuando Dios le mira, no le mira a usted débil y pecador, ahora mira a Cristo, quien es su sustituto, mira a Cristo con quien usted se cubre y se viste. Ahora la justicia de Dios revelada en Cristo lo cubre a usted y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Es hermoso o no es hermoso? No importa quién usted haya sido ni lo que haya vivido. Estaba en una cárcel de máxima seguridad, no porque me metieron preso a mí, estaba visitando a un preso. A un tipo que estaba en esa cárcel porque había sido malo, muy malo, malísimo. Y sin embargo, oyendo una radio en la cárcel, entregó su corazón a Cristo Jesús. Y empezó a orar a Dios que quería conocer al predicador. Quería conocer al predicador. Todos los sábados a las 8 de la mañana le ponían el programa y escuchaba la predicación. Fui a esa ciudad a dar una campaña y entonces me comentaron los dirigentes del programa que ese señor tenía mucho interés en conocernos y en hablar con nosotros. Fuimos a la cárcel de máxima seguridad. Nos explicaron cómo eran las cosas. Nunca en mi vida me he sentido tan incómodo que cuando fui a ese lugar. Tuve que dejar mis documentos abajo. Me explicaron, ustedes deben tomar el ascensor y subir al piso tal. Cuando salgan del ascensor, sigan la línea amarilla. Miren la pared, vayan donde va la línea amarilla. Cuando lleguen a la puerta número tanto, párense ahí que la puerta se va a abrir. Entren y cuando ustedes entren, la puerta se va a cerrar con seguridad. Y miren un cristal que van a tener al frente y por ahí aparecerá el recluso. Tienen 15 minutos para hablar. A los 15 minutos la puerta se va a abrir. Salgan. Salgan. Y sigan de vuelta el mismo camino. No se equivoquen de camino. Después que me dijeron tantas instrucciones, yo miré a la persona que me estaba instruyendo con eso, decirle, mire, ¿sabe qué? Deme mi documento, déjeme esta cuestión. Pero no había que ir. Subimos al ascensor, salimos, tomamos la línea amarilla, caminamos a la línea amarilla, llegamos a la puerta número tanto, la puerta se abrió, entramos y ¡pram! La puerta se cerró, compadre. Ahora, ¿quién es el preso? Por suerte que eran 15 minutos. Y allá aparece el incumbente, el señor, y cuando aparece, cosa linda, hablando había un cristal, había una bocina, había que acercarse a un micrófono, y comenzamos a hablar. Nos contó su historia, empezó a llorar, cómo había sido su vida, lo que habían hecho los sermones, cómo al conocer a Jesucristo, al saber lo que Dios había hecho, cómo le entregó su corazón a Jesús, cómo le entregó su vida a Dios y cómo Dios le había cambiado en pocos meses, que ahora él ni se conocía. Leía la Biblia mañana, tarde y noche, le hablaba a su compañero, cómo todo había cambiado, cómo esos sentimientos de culpa se habían venido, toda esa cosa mala que hizo, cómo le había ahorrado toda esa cosa de su corazón. O sea, la experiencia que tenían, él quería decirlo todo corriendo. Pero terminaron los 15 minutos. Cuando terminaron los 15 minutos, la puerta sonó, crack. Digo, hey, tenemos que irnos, compadre. Agarramos la puerta y oramos con el tipo y ¡fum! Salimos corriendo. Alabado sea Dios. Había otro con él. Lindo es que después que volví a ese mismo lugar, había otro compañero, había otro señor que eran compañeros, que ya estaba libre, estaba en la iglesia. Y cuando llegamos esa mañana, que él me vio, salió corriendo y me abrazó y empezó a llorar. Y decía, no se imagina lo que ha hecho mi vida, cómo la Biblia, cómo eso que usted dice de la Biblia, cambió y transformó mi vida. Y cambió la vida de ese muchacho, porque ese era malo, ese era un malvado, ese era un hijo del diablo. Ese, mire, usted no sabe qué pichón de demonio era ese, sí. Dice, el Señor lo cambió. Y yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar los corazones? ¿Tiene Dios poder para cambiar los corazones? Hay que cambiar el corazón suyo. ¿Quiere usted que Dios le cambie ese corazón? Escúcheme, por favor. Escúcheme ahora, por favor. La Biblia dice, Salmo capítulo 17, versículo número 9. ¿Qué dice el versículo 9?
A mí me gusta la Biblia. ¿Qué dice el versículo 9? Salmo 17, 9. Recuerde que estamos hablando de los malvados. ¿Qué dice? De la vista de los malos que me oprimen, ¿qué cosa? De mis enemigos que buscan mi vida. ¿Puede Dios librarte de los malos que te oprimen? Sí. ¿Puede Dios librarte de los malos que te hacen daño? Sí. ¿Puede Dios cuidarte y protegerte? Sí. Pero ¿y si el malo eres tú? Ay, mamá. ¿Y si eres tú el malo? Hay un país muy lejos de aquí, y no importa dónde está. Estamos dando una campaña en un lugar muy grande. Y venía un joven con su esposa, bueno, un joven con su novia todas las noches. Y el malo era él. Y esa semana oyó toda la campaña, terminamos, se bautizaron las personas y me fui. 2 años después regresé a la misma ciudad, una ciudad muy famosa. Y estábamos en ese lugar. Y de repente, la segunda noche, veo a este muchacho peladito, bien vestido, con una joven muy bien vestida, muy elegante, y con una bebé. Y venían a saludarme. Cuando se me acercó, me miró y se sonrió. Y me dijo, ¿se acuerda de mí? Yo lo miré y le dije, sí. Tú eras hace 2 años el del pelo largo, el de la barba, el que nunca daba la cara, el siempre que tiene la cara así escondida, el tipo malo. Y se abrió la boca. ¿Y cómo usted sabe? Digo, yo no soy ningún tonto, yo estoy mirando a mi gente. Ahora cuéntame que tú me quieres contar algo. Empezó a llorar. Entonces la muchacha me dijo, hace 2 años que este tipo andaba en toda la cosa mala que usted no se puede imaginar. Era un malvado. Y yo le decía a Dios que lo iba a dejar, que ese tipo no iba a cambiar jamás. Y él me dijo, mira, yo escuché todo lo que el pastor decía, aunque yo estaba bien lejos de aquí. Voy a tomar la decisión de leer la Biblia y buscar lo que él dice, oír los sermones que predica. Y si es verdad que Dios es real, que me cambie. Pero si no me cambia, entonces eso es pura tontería. Y empecé. Y Dios me cambió. Y ella sabe que Dios me cambió. Y hoy me bautizo yo. Me llenó de gozo porque me dice la esposa, él dijo que se bautizaría cuando usted volviera aquí a este país. Y cuando supo que usted venía, dijo, mi amor, me bautizo. Ya nos casamos, gracias a Dios. Y yo dije, esto no puede ser. Hasta que yo no te vea bautizado, yo no lo creo. Y él me dijo, bautízate conmigo. Y ella le dijo, no, yo tengo que verte en el agua, que te sumerjan y te saquen. Entonces yo lo creo. Qué cosa linda, empezó a llorar. Él la abrazó, qué sé yo. Y me dice, esta tarde me bautizo. Llegó la tarde, vinieron los hermanos, me tocó estar allí, tuve que hablar. Y cuando la iglesia vio que este tipo, que era un pichón de demonio, venía con su bata puesta para ser bautizado, la primera que pegó el grito fue la esposa. Y cuando ese muchacho lo levantaron del agua, qué cosa linda, ella se reía, ella lloraba. Y cuando él salió, lo abrazó, empezó a llorar y a gritar, y gritar, y gritar. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar a un malvado? ¿Es usted un malvado? No dicen amén ahora, ¿eh? Seamos honestos y sinceros. Si usted ha rechazado la misericordia de Dios, si ha rechazado a Cristo Jesús, si ha rechazado el perdón de los pecados que Dios le ofrece, si ha negado a Dios, si se ha alejado de Dios, ¿qué cosa es usted? ¿Quiere usted hoy cambiar de racha y convertirse en una persona de Dios? Entonces póngase en pie conmigo. Esta semana es una semana de éxito y victoria para la gloria de Dios. Póngase en pie conmigo. Hoy queremos orar por aquellas personas que saben que han estado lejos de Dios, que saben que han estado negando a Dios. Quiero orar por esas personas que saben sinceramente, genuinamente, en el fondo de su corazón, que han vivido como Rasha,
como malvado, como gente mala, como gente impía, gente culpable. Personas que han rechazado a Dios, que no han aceptado su misericordia, que no han aceptado el perdón de Dios. Personas que se han mantenido distantes de Dios. Sea sincero con usted mismo. Sea honesto con usted mismo. ¿Es usted esa persona que había estado lejos de Dios, que había rechazado a Dios? Si usted es esa persona, levante la mano conmigo, por favor. Sea valiente. Mi cosa linda, mamá. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Muy bien. Hay un lugar, ¿cuántos son de Costa Rica? ¿Cuántos son de Costa Rica? Muy bien. En Costa Rica hay una zona turística que le llaman la zona roja. ¿La conocen? No creo que ningún turista se meta por ahí. Me llevaron a predicar la zona roja. Es una zona que ni la policía quiere entrar. Y cuando me invitaron, el hermano que me invitó, los otros hermanos le echaron un pleito. Bueno, llegó ese sábado por la tarde y fuimos a la zona roja. Y entramos a la zona roja y vimos cuadros y experiencias allí. Bueno, llegamos al lugar para predicar, un segundo piso. El trato era, le ofrecieron comida a todos los que vivían en la calle, a toda la gente que vivían de cualquier manera, que si oían un sermón le daban de comer. Y yo no soy ninguno tonto, pues vamos. Así que cuando subieron al segundo piso, compadre, nosotros estábamos allí como las ovejitas. Nos pusieron en un rincón del edificio y cuando empezaron a llegar estos pesos pesados, y usted le veía la cara a esa gente, cualquiera salía corriendo, compadre. Iban subiendo, iban mirando así, como esa fiera que dicen, me lo como, me lo como, me lo como. Se sentaron, al rato me tocó a mí predicar y alabado sea el nombre de Dios. Pude ver cómo el Espíritu fue tocando el corazón de aquella gente, al punto de que cuando llegó el momento del llamado, el más pesado del grupo, el que se veía que era como jefe o líder, se puso en pie. Y cuando le lancé el desafío, ¿se atreve usted a pasar aquí al frente y mostrarle a su equipo y al mundo que usted se pone del lado de Dios? El tipo pasó al frente, compadre, y se paró aquí. Y le dije a los demás, ¿y ustedes qué? Empezaron todito, compadre, a venir al frente. Qué cosa linda, mamá. Oiga, qué cosa linda hace Dios. Todos esos rasha ahora se colocaron del lado de Dios. La Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia ¿de qué? De todo pecado. Y cuando aquella gente se movió, yo no pude aguantar y empecé a llorar. El amigo así, las lágrimas le bajaban y se las secaba con disimulo, y los otros se secaban sus lágrimas. La persona que me invitó, que pasó 10 años viviendo ahí como un rasha, había sido un día tocado por el Espíritu Santo y había aceptado a Cristo Jesús, y ahora era un anciano de la iglesia. Y como él había vivido ahí, él tenía el ministerio de trabajar con esa gente. Oiga, qué cosa linda. Terminamos de orar. En la tarde viene y me abraza y me dice con lágrimas, pastor, hay 2 personas con las que yo estudio la Biblia que tomaron hoy la decisión de bautizarse y dejar esa vida y comenzar una vida nueva y diferente. Y esta tarde se bautizan. Cuando esas 2 personas llegaron, un hombre y una mujer, llegaron a la iglesia, todavía se le veía ese feeling de, ¿me entiendes? Te mato, te agarro, te arreglo, mira, te asesino, cosa linda, mamá. Y cuando esa gente fueron bautizadas y venían bajando la escalera, yo decía, esto no puede ser. Es como que le quitaron esa máscara malvada y ahora tenían un rostro sonriente y alegre. Qué cosa linda. Cristo tiene poder para transformar la vida. Amigo, amiga, si usted sabe que ha sido un rasha y hoy le da todo el derecho legal espiritual a Cristo, entonces venga, sálgase de la multitud y venga conmigo aquí al frente. No le digo que suba porque hay un escalón que se dañó y no quiero problema. Venga conmigo al frente. Todo el que sabe, reconoce que necesita a Cristo y su Espíritu Santo para que le cambie y le transforme la vida y le convierta de un rasha, de una persona malvada, a una persona que acepta la misericordia de Dios, acepta el perdón de Dios y decide recibir a Cristo como el Rey de su vida. Venga conmigo al frente, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos rapidito. Estoy hablando a todos los que saben que son rasha. Vengan aquí al frente con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio.
pecadora. La acusaron delante de Jesús, pero cometieron un error. A la pecadora se la trajeron a Jesús. Cuando insistieron en Cristo en acusar, el Señor le preguntó: el que esté libre de ustedes de pecado, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todo mundo se fue y ella se quedó con Cristo. Si usted quiere hacerle daño a un pecador, tráigaselo a Cristo. Le garantizo que Cristo le cambia y le transforma la vida. Zaqueo quería saber quién era Jesús, y en Jericó vino para saber quién era Jesús. Como era chiquitín, se subió a un árbol para ver quién era Jesús. Jesús oyó el grito de Zaqueo desde la distancia, le oye todos los gritos y sabe que conoce a todo el mundo. Vino a Jericó y caminó por esa calle. Se detuvo debajo de ese árbol y llamó a Zaqueo por nombre: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que yo me quede a dormir esta noche en tu casa. ¿Quién le dijo a Jesús que Zaqueo tenía ese nombre? El mismo que le dijo que él sabe cómo se llama usted. Amigo, amiga, si usted sabe que es un rasha, una persona que ha estado lejos de Dios, que ha negado a Dios, una persona que no ha sido ni ha caminado como Dios manda, que no ha aceptado la misericordia de Dios ni su perdón, venga al frente con nosotros y colóquese aquí y dígale al Señor: Señor, hoy, en este momento, acepto su perdón. En este momento acepto su misericordia. En este instante me acojo a su gracia. Hoy le reconozco como mi Redentor, mi Salvador y mi Dueño. Cuando llegaron a la casa de Zaqueo, Zaqueo dio un discurso y en el discurso mostró que ya Cristo le había cambiado la mente. Y entonces, después del discurso de Zaqueo, Cristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesús. Y era Dios que hoy la salvación, Cristo Jesús, llegue a tu vida. Te invito a pasar al frente, colocarte aquí con nosotros, que oremos juntos para que por la gracia de Dios, muy pronto tu nombre también esté en el libro de la vida. Y si tú sabes, querido, querida, que has hecho tonterías y travesuras que te han alejado de Dios, que han hecho que borren tu nombre del libro de la vida, y hoy tienes que pasar al frente para reconciliarte con Dios, te invito a que lo haga hoy. Pasa con nosotros, colócate aquí al frente con nosotros, presentémonos delante de Dios y permitamos que Dios cambie nuestra maldad, Dios cambie nuestro rechazo, Dios nos transforme de una persona malvada a una persona llamado hijo o hija del Dios Altísimo. No pelee con el Espíritu Santo. No te resista al llamado de Dios. No es asunto de religión, es asunto de relación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decirle sí al Dios Todopoderoso. Ven al frente con nosotros. No mire alrededor. Pasa al frente y dile a Dios: Señor, hoy le doy derecho sobre mi vida. Hoy le pido, Dios, que me cambie. Hoy quiero comenzar una vida nueva. Hoy quiero caminar de la mano con usted. 23 años viniendo a la iglesia. 23 años escuchando sermones. 23 años oyendo todo y todo. Y ese día, en esa ciudad al norte de España, haciendo frontera con Portugal, aquel hombre fue tocado por el Espíritu Santo y él pasó al frente. Qué maravilloso fue cuando él le dijo a la esposa: hoy tomo la decisión de entregarme a Dios a través del santo bautismo. He estado cerca, pero no he entrado, por tanto he estado afuera. Ese día de su bautismo se bautizó él y otro grupo más, que por la gracia de Dios, una buena cantidad de personas entraron para ser miembros de la familia de Dios y herederos del reino de los cielos. Si tú tienes que hacer esa decisión, hazla ahora. Si nos estás siguiendo a través de la radio, hoy es el día de la decisión. Si nos estás siguiendo a través de la televisión o a través de la internet, hoy es el día de la decisión. Me llama la atención que en diferentes países donde voy, hay personas que se me acercan y me dicen: pastor, en una serie tal que dio en tal lugar, yo estaba en mi casa y allí tomé mi decisión. Yo estaba en la iglesia, dicen otros, y allí tomé mi decisión. Estaba caminando, haciendo ejercicio, oyendo sus sermones,
y me detuve, se me salieron las lágrimas, oré y le dije a Dios, Señor, hoy le entrego mi vida y mi corazón y ahora tengo mi nombre en el libro de la vida. Hoy, querido, querida, es el día de la decisión. Hoy es el día, el momento de tomar una decisión por el Señor. ¿Creen ustedes que el Señor viene muy pronto? Está el mundo lleno de miedo y de terror. Todos los días de algún país me llaman para contarme lo que está pasando. Algunas fronteras, algunos aeropuertos están siendo cerrados. Algunos lugares donde tenemos que ir, no hay manera de llegar. Hay otros lugares donde el famoso coronavirus está haciendo estragos. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Les parece bien si nos colocamos en pie para orar? Querido Dios, querido Padre, queremos dar honra, gloria y alabanza a su nombre. Queremos agradecerle, Padre, porque aunque hemos sido malvados, Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados. Aunque hemos estado lejos de usted, usted vino desde el cielo a la tierra para acercarse a nosotros. Aunque le hemos rechazado, usted nos ha buscado, Señor. Queremos darle gracias, Padre, porque como dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Señor, gracias por estas personas que han pasado al frente. Gracias por la decisión que han hecho. Gracias porque ahora le reconocen como su Dios, su Señor y su dueño. Gracias porque han tomado la decisión de ser cambiados y cambiadas con el poder del Espíritu Santo, de persona rasha, impía, persona malvada, separada de usted. Ahora quieren ser convertidos y convertidas en hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Que hoy comience ese proceso de regeneración, que hoy comience ese proceso de transformación, de conversión, de nuevo nacimiento, y que el Santo Espíritu venga y les cambie a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Señor, bendiga a todos los presentes, papá, mamá, hijos e hijas. Bendiga a cada persona miembro de iglesia, bendiga a los amigos y amigas que se mantengan firmes y fieles a la verdad, aunque se desplomen los cielos. Señor, bendiga a los que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que cada persona que hoy necesita entregarse lo haga para que alcance la salvación y la vida eterna. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo se derrame en esta tierra, cuidando, protegiendo, sosteniendo y ayudando a todas estas personas que están en angustias, a todas estas personas, Dios, que están llenas de terror y de temor. Que millones de ángeles poderosos desciendan a la tierra para cuidar y proteger a sus hijos. Padre amado, que su mano bendita repose sobre los enfermos y sean restaurados y sanados. Pero que esta experiencia, Dios, sea una bendición para que la gente se entreguen a usted. Una bendición para que hagan los arreglos con usted. Una bendición para que alcancen la salvación y la vida eterna. Padre, como en la antigüedad, que los mártires que morían eran sellados para eterna salvación. Que cada persona enferma que fallece pueda haber tomado su decisión por Cristo Jesús, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora, Dios, entregamos nuestra vida en su mano santa. Entregamos a cada persona que escuche ese mensaje. Permítanos, Dios, cuando usted venga por segunda vez, ver a cada uno de ellos y ellas en pie, recibiéndole, oh Dios, en las nubes de los cielos, y que todos juntos ascendamos hasta usted y gritemos y proclamemos: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.